Seguimos aquí abriendo la mañana. Es verdad que, reitero, los programas fuera del aire son un problema. En este momento recibimos acá, ya por segunda vez que está con nosotros aquí, Pascal Peña, abogado en Derecho Internacional. Bienvenido, Pascal, abriendo la mañana. Gracias, muy buen día. Bienvenido, Pascal. Y si comenzábamos con la discusión que estaba en la pausa, no del tiempo aquí. No. Vamos a Rusia y Ucrania. Pascal, te hemos querido invitar a propósito de toda esta situación de guerra, Rusia, Ucrania, la incidencia, y quiero comenzar preguntándote, ¿qué ocurre en este escenario? Por ejemplo, Rusia es presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, pero al mismo tiempo es Rusia que está propiciando un bombardeo a Ucrania, es decir, la ONU, que es una instancia de paz, si pudiéramos decir, de concertación de países. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Qué se plantea frente a la posibilidad de ese escenario de que un país signatario de un compromiso sea el que viole ese compromiso? Interesante la pregunta porque creo que nos lleva a la realidad internacional precisamente. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está conformado por 5 países, esos son 5 miembros permanentes y otros 10 que vale no mencionar. Pero en los 5 permanentes está Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China y por supuesto Rusia. La presidencia que tú comentabas, Dari, se rota mensual, o sea que este mes puede serlo, pero ya el próximo mes no. ¿Qué es lo que sucede? Para cualquier decisión que tome el Consejo de Seguridad tiene que tener la presencia de los 5, el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes. Cuando hay uno que no, que básicamente termina siendo cualquiera de los afectados y que regularmente ha sucedido con Estados Unidos, pues entonces no se toma ningún tipo de medida. ¿Qué ha pasado? Hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el órgano, el cónclave que engloba a todos los países, los 193 países, que se llama Resolución de Unidos por la Paz, donde cuando hay una decisión como esta que debe ser tomada y el Consejo de Seguridad no se pone de acuerdo, pues de la Asamblea puede emitir recomendaciones. En la práctica termina siendo en principio todo muy bonito. Muy decorativo, esotérico, muy romántico. Muy cortés. Muy cortés, pero hay que ser claro en lo siguiente. Las medidas que ha estado tomando tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea noten que es como para ahorcar la economía y la forma en que Rusia y su empresariado pues comparte con la comunidad internacional. Te iba a preguntar eso. Nos está llevando a pensar en otra cosa. De hecho, primera vez que Naciones Unidas, es primera vez que la Unión Europea incluso está financiando armamento. Claro, incluso Italia que se involucra, pero ¿tú crees que la respuesta de la comunidad internacional es conforme a la situación que vive Ucrania? Es decir, ¿es suficiente los anuncios frente a Ucrania está recibiendo bombas de Rusia, pero de sus aliados recibe anuncios, recibe cortesía, te queremos mucho, mira, no le vamos a dejar que hagan inversiones? Es decir, ¿es suficiente eso frente a lo que vive el pueblo ucraniano? ¿Y cuáles serían, aunando la pregunta de Dari, las repercusiones de si esos otros países se meten a pelear también? Claro. Ambas preguntas son interesantísimas, porque la primera es si se corresponde. El detalle es que conforme el derecho internacional, y aquí nos vamos a la teoría y la práctica, conforme el derecho internacional solamente se puede hacer uso de la fuerza cuando hay legítima defensa. La legítima defensa es, fíjense, Ucrania y Rusia. Los demás países todavía no han sido atacados. Por eso la OTAN, y esto es importante mencionarlo, por eso la OTAN también por primera vez en la historia activó su cuerpo de defensa. Básicamente su cuerpo de defensa son todos los militares todo el armamento militar para proteger los países que rodean el área y que son parte justamente de la OTAN. Pero fíjense que no actúan. ¿Por qué? Porque no ha habido un ataque a esos países. Entonces, ahora te respondo. Sí. ¿Es proporcional a lo que está sucediendo? Con Ucrania, por supuesto, no. Con los países de la Unión Europea y Estados Unidos, en principio sí, porque no hay un ataque para ellos. Ucrania no pertenece a la Unión Europea, Ucrania no tiene un vínculo formal, estratégico todavía
con otros países. Entonces, esa es la situación. Ahora, tú preguntabas, Susi, ¿qué pasaría ante una situación donde, sin dudas, estos países, y vamos a poner el escenario contrario, estos países se involucren? Ahí pudiese hablarse de lo que hemos estado tratando de evitar, esa tercera guerra mundial. Y esa tercera guerra mundial pudiese tener consecuencias bastante fuertes. Recuerden que al día de hoy nosotros estamos hablando de un mundo ya más globalizado, globalizado en economía, en tecnología, incluso con la propia población. Miren cómo entre las medidas que se tomaron fue la de eliminar la conexión con el código SWIFT, que para nosotros es bastante ya común, una transferencia entre uno y otro, pero eso es para arropar, para ahorcar la economía. Pero entonces lo que estamos hablando es, fuera de que ataques, involucrar a otros países en ataques, si se mantiene la situación Rusia-Ucrania específicamente, la acción de los demás países es simplemente continuar en la parte de la presión financiera y económica. No hay otras opciones. Al menos que otros países entiendan, y aquí voy a asumir algo que sucedió ya hace unos años con Estados Unidos. Con Estados Unidos, con Irak y Afganistán, asumieron un concepto que de hecho no existía en el derecho internacional, que es legítima defensa preventiva. Si alguno de esos países a su alrededor entienden y asumen la teoría, que de hecho sería contradictorio porque justamente la negaron cuando Estados Unidos la utilizó, pero asumen la teoría de legítima defensa preventiva, pudiesen asumir las armas también en provecho de Ucrania, mientras el derecho internacional no lo permitiría. Ahora, recuerden que creo que fue el lunes o el domingo, recuerden que por el cambio de hora a veces es difícil, pero el lunes o el domingo hubo una formal solicitud del presidente de Ucrania de este país pertenecer a la Unión Europea. Sí. Y ha solicitado de manera formal un procedimiento expedito para su ingreso. Esto tampoco ha sucedido, pero de suceder, ya estaríamos hablando de un país dentro de la Unión Europea y un país de la Unión Europea que esté sufriendo un ataque bélico, la situación podría cambiar drásticamente. Hay algunos que critican esa decisión de que pudiera ser como que eso pudiera airar más a Putin, el hecho de que en medio de esta posible discusión, Ucrania se ingrese a la comunidad europea. ¿Cómo tú lo planteas? ¿Como una necesidad de Ucrania para recibir ese apoyo bélico o como ese llamado de atención al propio Putin de que nosotros también podemos alinearnos para que te den... Nosotros no podemos contigo, pero vamos a buscar quien pueda? Claro. Mira, lo primero que hay que entender, Dari, es que recuerden que esta guerra, este conflicto bélico, nace precisamente por eso. Por el interés de Ucrania de participar en otros... De participar precisamente en la Unión Europea y ser parte de la OTAN, NATO-OTAN. ¿Qué es la OTAN? Recuerden que es un grupo colectivo que permite el uso de la fuerza a partir de contingentes militares. Y obviamente Ucrania lo que quería, lo que procuraba era eso. Entonces, frente a una situación como esta, donde por supuesto Ucrania, imaginemos, lograra ser parte de la Unión Europea, los motivos injustificados, por supuesto, de Putin de atacar Ucrania, pues simplemente se darían. Lo que él procuraba evitar se estaría generando y sin dudas el conflicto yo creo que escalaría a otro nivel. ¿Y tenemos en derecho alguna norma, alguna regla para cómo se deben llevar los procesos de mediación o los procesos de tratar de dirimir este tipo de conflictos, tan duros como el que está pasando? Lo digo porque el presidente de Ucrania, Zelensky, ha dicho que mientras continúen los bombardeos es muy difícil sentarse en la mesa de negociación. ¿Hay algo que rija este proceso o se da de acuerdo al criterio y las características de cada conflicto? Claro. Conforme a la Carta de Naciones Unidas, pone a cargo del Secretario General de Naciones Unidas
la interposición de sus buenos oficios justamente para mediar en casos de conflicto. La idea y uno de los principios y objetivos al mismo tiempo que establece la Carta es evitar los conflictos bélicos. Entonces, sí, se establecen unos principios, pero no hay un procedimiento, que tú preguntas, no hay un procedimiento claro, certero, sobre cómo se debe dirimir una situación como esta. Sin dudas, parecería vamos a llamarle una muestra tal vez de intención si Rusia dejara de bombardear y que por supuesto en la mesa de negociación donde se sentaran fueran un país neutro. Putin, y aquí quiero resaltar algo que comentaba Susi, Putin ha propuesto, sí, vamos a sentarnos a negociar, pero en una de las zonas de Bielorrusia, a través de la cual han pasado más de 30.000 militares justamente para atacar a Ucrania. Entonces, es un poco contradictorio. Claro. Yo hablaba de este tema hace unos días y es sumamente paradójico que se está procurando o se habla de negociar, de dialogar, pero para dialogar se necesitan dos. No es asumir, no es presentar una postura única donde la coerción es el medio por el cual se están interpretando las cosas. En torno a la República Dominicana, conforme al impacto que pudiera tener este conflicto al país en términos económicos, ¿estamos nosotros tomando esas previsiones y cuáles previsiones tú entiendes que el país debe tomar conforme al impacto económico que puede dejar el conflicto Rusia-Ucrania? Claro, la pregunta es interesantísima justamente porque a veces, como el conflicto es tan lejos, no estamos dándonos cuenta de qué está sucediendo. Aquí el conflicto puede generar consecuencias económicas importantes. Ucrania, Rusia es un importante exportador de combustible. Combustible que, como ustedes saben, tiene la República Dominicana una situación muy particular, pero además también Ucrania y Rusia es un importante exportador de granos. Es decir que en cuanto a la parte agrícola tiene un impacto importante. Y algo que nosotros tampoco vemos, es un importante exportador de un mineral al cual se utiliza para los celulares, para los vehículos, etcétera, que es parte de tecnología. ¿Qué va a pasar o qué está haciendo la República Dominicana? A mí me parece que está tomando medidas. Sin embargo, estas medidas irán desarrollándose a medida que la situación se vaya implementando. Recuerden que, tema de combustible, el país debe seguir desarrollando combustibles. Pero el país tiene otras opciones. ¿Perdón? Tiene otras opciones el país, otras opciones. Sí, ahí está el tema, de tratar de buscar, por ejemplo, con energías renovables y ese tipo de cosas. Sin embargo, señores, esto es una situación que se ha presentado y que se necesita un tema de financiamiento. A nivel internacional, y quiero ahí terminar la respuesta a la pregunta que me haces, a nivel internacional sucede otra cosa. Yo creo que al corto y mediano plazo vamos a estar viendo tal vez que la comunidad internacional va a estar pues disgregándose un poco. Recuérdense que ha habido desde el año 45 con las Naciones Unidas a apostar una expansión y a explotar lo que es la globalización, tal vez con situaciones como estas y producto de esta conexión que existe con la economía internacional y todo esto, vamos a estar viendo que los países, como sucedió con Estados Unidos, va a estar considerando la globalización como un medio secundario y no como un medio primario. Putin, yo creo, y con esto concluyo, creo que Putin lo que está haciendo es asumiendo unas relaciones internacionales como hizo Trump en su mandato, impositiva y, por supuesto, con consecuencias como esta. Pascal, muchas gracias. Gracias a Pascal Peña por venir a ponerlo en contexto desde el análisis internacional de esta situación y que obviamente decirle que nosotros lo vamos a estar consultando de manera permanente a medida que vaya avanzando este conflicto en función de que sea así. No que es decir que esperamos que este conflicto pueda llegar a un acuerdo diplomático y que pueda cesar y que podamos tener finalmente la paz ahí, porque ciertamente afecta al mundo. Gracias a Pascal Peña. Vamos a hacer una pausa. En breve vamos a tener aquí la conversación, una interesante conversación con la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Pero antes yo quiero decirle que hoy inicia la Cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza.
aquellos que son ateos, no me lo mencionaron en el guión, pero yo, que soy un hombre cristiano de Ay, fe, hombre. lo traje aquí. Ay, hombre. Y que hoy inicia esa época de Cuaresma, y aquellos hagan ayuno, hagan abstinencia, arrepiéntanse de todas las cosas que han hecho durante todo este año. Vamos a la pausa. ¿Vas y a nos vemos en breve. comenzarlo? ¿Vas a comenzarlo?